Debo decir que nadie me entrenó a conferencias de prensa, ni qué tengo que decir, qué no tengo que decir, que era lo más importante. Era así. Era después, ¿verdad, Guillermo? Claro. Esto que hiciste no es así. No, y bueno, fue a los golpes. Te mandaban a los leones. Sí. Escuchar, tratar de ser lo más empático posible con los compañeros de trabajo, te quita mucho tiempo eso. Principalmente a los primeros, puede ser el primer año de gestión, en la gestión pública. Hay mucha gente que está en el freezer que es muy buena, que tenés que reubicarla. Hay gente que tiene sus derechos laborales no reconocidos, gente potente. Y ¿Te quita tiempo o es parte también de lo que... Es parte de la gestión, pero eso lo hace el jefe, no lo hace recursos humanos. Hay toda una gestión política también. La bendición es que escuchar, tenés que escuchar, ¿verdad? Para mí ese primer año me chupó muchísimo. El 80% del trabajo era eso. Y yo no estaba preparado para eso, nunca hice eso, nunca estudié para eso. Para mí eso fue así lo más difícil al principio. Y después la gestión de la crisis, como sí. Yo creo que tener un buen equipo, tener a todos firmes ahí fue fundamental, ¿verdad? Y tener jefes que te escuchen. Hola, soy Andrés Silva y me apasiona aprender. En este podcast busco acercarte a los aprendizajes de personas a las que admiro, porque creo que el aprendizaje es el recurso con el que cuenta la inteligencia humana para adaptarnos a un mundo que nosotros mismos estamos cambiando a una velocidad que no tiene precedente. Aprendedores es una producción de Okara, la empresa consultora a través de la cual acompañamos a organizaciones, a líderes y sus equipos en sus desafíos de profesionalización. Aprendedores es presentado por Perfecta, importador oficial de BMW en Paraguay, porque el propósito de Perfecta es contribuir a la plenitud de las personas a través de experiencias memorables. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Aprendedores, este espacio que busca compartir con ustedes conversaciones de personas a las que admiro, cuyos aprendizajes creo que nos sirven a todos para seguir creciendo, para seguir desarrollándonos. Y bueno, hoy contamos con alguien que yo creo que casi no necesita presentación, pero antes de pasar a la entrevista quisiera agradecer a la gente de Perfecta, representantes de BMW en Paraguay, que hace posible este espacio, y sobre todo a ustedes que nos siguen, que nos hacen llegar sus comentarios, sus insights. Así que invitarles a que sigan haciéndonos llegar sus pareceres para poder ajustar y hacer crecer este espacio de aprendedores. Hoy contamos con alguien que yo creo que no necesita mucha presentación, el doctor Víctor Guillermo Sequera, médico epidemiólogo, graduado en la Universidad Nacional de Asunción. No hace falta decir su trayectoria, su amplia trayectoria en el campo de la medicina, de lo público, tanto en el país como en España. Estuviste también, creo, en Venezuela, en Mozambique, docente, investigador. En España completó su doctorado en medicina translacional. Sí. Después contó un poco más, y salud pública por la Universidad de Barcelona, máster en salud pública por la Universidad de Pompeu, Fabra de Barcelona y máster en metodología de investigación de la salud pública por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es director de vigilancia. Eso por quedó, favor. perdón. No es más director de vigilancia. Después nos cuentan que anda Guille. Pero sobre todo yo le invité a Guillermo porque es un gran tipo, ¿verdad? Porque es una buena persona con la que siempre aprendemos cada vez que charlamos. Me es un poco extraño tener un vaso de agua en una cerveza. Creo que las últimas 5 veces que nos encontramos, las últimas 2, creo que en Chile, comiendo un asadito en Santiago de Chile, viendo el partido de Paraguay. Así que bueno, hoy sin la cerveza de por medio, la idea es invitarte a compartir una conversación. ¿Cómo estás, Guille? ¿Qué tal, Andrés? Gracias por la invitación. Un honor estar aquí. Bienvenido seas. ¿En qué andas? Contanos un poco en qué andas. Bueno, como bien dijiste, terminé por fin del 2017 que estoy con el tema del doctorado, ¿verdad? Desarrollando una investigación que me llevó casi 7 años. Completarla y defenderla como tesis en el programa de investigación en medicina translacional, ¿verdad? Que es un poco... explicar un poco cómo cuestiones que parecieran ser abstractas o muy técnicas de la medicina o la biomedicina son aplicables para políticas públicas, que tienen su traslación, su traducción a para qué sirve, ¿no? Después podemos hablar de ese tema si querés, ¿verdad?
Terminé eso, voy a ser papá dentro de un par de meses. Felicidades, mirá, sí, así qué que linda también noticia, felicidades a vos y a Leti. Qué bueno. Sí, sí, sí. Y estoy trabajando ahora con la OMS, ¿verdad? Estuve un tiempo en Chile, estuve como 3 meses y medio más o menos yendo y viniendo en Chile, después también por Colombia. Bueno, trabajo mucho ya desde casa y algún que otro viaje internacional del equipo de emergencia de la OPS-OMS. Bueno, y quiero regalarte mi libro, Donde está el líder. Habla un poco de la inteligencia colectiva, de la complejidad, temas de los que vos podrías dar cátedra. Pero bueno, soy un poco cara dura, así que te doy por gracias, si te sirve en algo para de que... los libros pendientes que tenía. Para que lo tenga ahí, Guille. Y quisiera hoy arrancar la conversación, Guillermo, preguntándote un poco sobre tu historia. Yo le llamo el escenario original a la infancia, a ese proceso de crianza, a los hechos significativos que vivimos ahí. Creo que parte de lo que buscamos hacer es ayudar a entender qué hay detrás de la gente que se destaca, un poco su historia y cómo esas historias finalmente terminan también configurándonos más allá de nuestra voluntad personal. Así que, ¿qué puedes contarnos un poco de tus orígenes, de tu familia de origen y de tu proceso de crianza? Bueno, nací en Asunción, ¿verdad? Mi papá, yo sé que era neto, ahí en la calle Brasil, frente al Ministerio de Salud, muy asunceno, ¿verdad? Y en sus viajes a Villarrica se enamoró de una guaireña que es mi mamá, Carmen Busakis Alvariza. Y bueno, ella ella es química farmacéutica, fueron compañeros de la facultad también. Y bueno, de esa pareja y Asuncena soy yo, ¿verdad? Una infancia muy entre Villarrica y Asunción. Yo creo que eso me dio una perspectiva de infancia, desde la infancia, de tener otro ojo más, no solamente asunceno, de lo que pasa, de lo que se habla, de lo que es importante, ¿verdad? Creo que eso desde chico siempre me sentía como que con mis compañeros en el Cristo Rey, ¿verdad? Tenía un ojo más o una percepción más, ¿verdad? Más allá también de entender un poco más el guaraní, ¿verdad? Que un asunceno que no salió mucho de Asunción o que no interactuó mucho, ¿verdad? Creo que entonces yo defino un poco mi infancia así, que fue el periodo que más adoré Villarrica. Eran mis vacaciones, los 3 meses allá de vacaciones prácticamente. Y hasta que me voy introduciendo, bueno, el Colegio Cristo Rey, que me da una perspectiva también de trabajar en los bañados y todo esto, te hace en ese periodo, ¿no? Muy conectado también Pay Oliva y todo esto. Esa mística única de los Cristo Rey. Sí. No quiero decir que siempre el pasado fue mejor, ¿verdad? Todos caemos en ese pecado, ¿verdad? Pero sí tiene esa impronta, ¿verdad? El Cristo Rey. Y bueno, después de medicina, ¿verdad? Después de la universidad, yo me metí, mira Andrés, que era bueno en matemáticas. Era bueno en matemáticas, física, los números, así, las ciencias exactas me iban bien. No tenía todos 5, pero no estudiaba mucho. No era el chico excelente en el colegio, pero tampoco le ponía mucha garra, ¿verdad? Pero, y metí economía yo, primero, porque me gustaban realmente los números. Ahora a la distancia miro un poco haciendo epidemiología, me doy cuenta que le busqué la vuelta más a veces para volver a lo mismo, ¿no? Con Huguito Ferreira recaudó en economía, ¿verdad? Después él exacto, se fue para el derecho y vos para... Sí. Y ahí cuando estábamos allá en esos primeros meses de ese primer año allá, dijimos, esto no es lo mío, él también, y nos partimos, ¿no? De hecho vivimos juntos con Huguito, eso también, la impronta de mi vida, el mundo del arte, de la música, lo artístico, lo bohemio, ¿verdad? Hugo para mí fue ese cable al cielo. Buenísimo. De conocer el mundo del arte, de estar siempre en la noche, ¿no? Cantando, mirando las estrellas y el lado romántico y artístico de las cosas, ¿verdad? Yo creo que en eso Hugo fue fundamental, ¿verdad? Fernando Martínez, ¿verdad? Y toda gente destacada en su ámbito. Sí, la verdad que mi padre murió muy joven. Yo tenía 12 años más o menos cuando murió mi papá. ¿Se puede saber? Un accidente prácticamente tonto. Él tenía epilepsia y no tenía prohibido nadar y era un nadador nato, ¿verdad? Yo soy fanático del Miguá por culpa de mi padre, mi abuelo, de mi bisabuelo. Y me acuerdo que cruzábamos la lancha y él cruzaba nadando, por ejemplo, cuando íbamos al Miguá, ¿verdad? Nadaba muchísimo.
y tuve un ataque de epilepsia, una convulsión en el agua y bueno. Tenía 12 años, ahí un poco se rompe un poco mi familia. Tenía? Y él tenía 42 por ahí. 42 años por ahí. Y ahí se rompe un poco mi núcleo familiar, ¿no? Y mi mamá y mis hermanos, Mari Carmen, que seguramente la conocés, claro, mis hermanos van a vivir a Villarrica prácticamente. Yo también, porque fue más o menos allá por... antes que empiecen las clases, recuerdo, y me iba a inscribir allá. Y mi mamá me hace, como yo era el mayor, ahí me dice, Guille, ¿vos querés volver a Asunción o querés quedarte acá? Y no sé qué me picó, que yo me sentía el rey en Villarrica, la casa de los abuelos, primer nieto, ¿verdad? Pero dije, no sé si con 12 años uno ya va como haciendo una red, aunque tengo todavía una red de amigos muy amigos y familia en Villarrica. Pero no sé por qué yo decidí continuar en Asunción, ¿verdad? Viviendo en casa de tíos, de diferentes tíos, siempre cerca del colegio. Y ahí hasta más o menos hasta el 2000 que mi mamá, viene a trabajar a Asunción, se vuelve a casar y todo esto. Y volvemos a vivir juntos en nuestra casa de Sajonia. En nuestra casa tenemos Sajonia, mi mamá sigue viviendo ahí. Pero ese periodo de 92 hasta ese 2000, para más o menos 99 más o menos, que yo terminé el colegio y todo, mi mamá una vez me dice, yo no sé cómo, terminaste bien vos, porque tenía todo para meterte en cada quilombo. Y bueno, yo creo que el grupo de amigos, ¿verdad? Te iba a preguntar eso, ¿qué pasa en la vida de un niño de 12 años que vive una tragedia como esa, de un papá que se va de esa manera? Sí. No sé, ¿verdad? Se te parte la familia, me desconecté un poco de mis hermanos, ¿verdad? Fue el periodo... Igual siempre yo iba a Villarrica, eso, pero cuando te vas haciendo grande ya vas menos, cada vez menos, los fines de semana. Antes me iba todo, después una vez al mes y así cada vez me fui menos a Villarrica, ¿no? No sé, para mí fue un proceso, ahora que lo miro a distancia, un proceso acelerado de madurez, fue de tristeza profunda, ¿eh? Yo creo que me entré en un periodo así como de introversión, no de introspección, de introversión. Sí, de hablar poco, no sé, yo creo que ahí los compañeros del colegio, que eran mis vecinos, muchos de ellos, fueron los que me contuvieron, ¿verdad? Me acuerdo de vivir en las casas de mis amigos, ¿no? De ir de casa en casa, como que toda mi familia eran los padres de mis compañeros, ¿no? Raúl Arce, no sé si lo conocés, ¿verdad? Bueno, Huguito, Fernando, César Meili, que ahora vive en Francia, ahí de toda la familia del Sajonia, familias que me contuvieron desde ese gran evento, ¿no? Como que todos se dedicaron un poco a cuidarme y la familia, ¿verdad? La familia, ¿verdad? Y el hecho de ser el hombre, el mayor, eso también, me imagino, ¿tuvo algún peso o no en términos de responsabilidad? Sí, pero estaba fuera, o sea, estaba lejos de mi hermano. Yo no ejercí esa de hermano mayor, ¿sí? Yo me iba allá, Mari Carmen hizo de hermana mayor. Mari Carmen hizo siempre de hermana mayor. Hasta hoy, ¿verdad? Iba a decir, de hecho parece hermana mayor con nosotros. Mari Carmen ya tenía 4 o 5 años de diferencia y ella desde chiquitita no... Y Lorena tenía todos los hermanos, ¿verdad? Sí, tiene carácter ella y sí. La verdad que yo creo que con el tiempo, cuando ellos vuelven, porque ellos van volviendo también al terminar el colegio allá, vuelven, hacen la universidad acá. Y hay un poco... Yo ejerzo mi figura de hermano mayor, ¿verdad? Pero tampoco a esa edad ya sos... Por más que hayan 5 o 10 años de diferencia, sos un compañero, ¿no? Pero bueno, ahí la universidad de medicina, que como te dije, me iba bien en matemáticas. Yo creo que eso era una gran barrera para muchos. Fue bien química, yo creo que tenía miedo. Estudié con el profesor Ramallo. Yo creo que en la carrera de medicina... el gran pico del conocimiento y el estrés mental que tienen los alumnos es el ingreso. Después realmente, y lo hablo con muchos y con alumnos, después todo cuesta abajo. ¿Verdad? Después todo cuesta abajo. Alguna materia que es más difícil y esto, pero creo que el gran proceso de selección es lo difícil. Y bueno, después terminar la carrera y bueno, hay un poco crisis quinto año, crisis de identidad con la carrera. Ah, mira.
no sé si quiero esto, ¿verdad? Creo que y hablando con estudiantes, ahora que soy profe, es un periodo, el quinto curso, el penúltimo año es, bueno, y muchos deciden, bueno, me falta un año y medio, termino esto, después veo qué hago, o lo dejan, ¿verdad? Pero generalmente no cuesta nada un año más, ¿no? Crisis realmente por esa pasión por fuera de la medicina, o sea, esa crisis de identidad que lo suplí después con lo que vine haciendo después, ¿no? De entender la salud como algo por fuera de los hospitales, por fuera de la atención médica, por una construcción social más, ¿verdad? Hoy te digo eso con propiedad, ¿verdad? Porque me dediqué a estudiar eso después. Pero ahí yo sentía qué era y no sabía qué era, ¿verdad? Después... ¿Dónde se despierta tu inquietud de esa mirada que trasciende los límites de la medicina más tradicional, digamos, de mirar un poco más? Yo creo que ese codearme, ¿verdad? Con esos otros espacios, ¿verdad? Con ese espacio artístico que me llevó, como digo, Huguito, con ese espacio de la visión política también. Ahí le meto a Fernando Martínez como culpable, ¿verdad? Bueno, hay más gente, ¿verdad? Me van a putear todo por los nombres que estoy dando, ¿verdad? Pero tiene que ver mucho como uno... también la militancia y gremial de los espacios de discusión, compañero y de lo personal, Rodrigo Ramallo, cuando venga acá, tenés que entrevistarle, un psiquiatra, compañero mío de colegio y hoy es profesor en la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Y esa visión de entender la salud como algo más allá de la atención individual, ¿verdad? Y en un proceso, me acuerdo, creamos con compañeros de filosofía, de ciencias sociales, de derecho y de otras ciencias, lo que se llamó en su momento Foro Social Universitario, estoy hablando de 2002, 2003, 2004. Un espacio de discusión de la universidad que queremos. Recorrimos el interior discutiendo en diferentes universidades nacionales cuando empezaba a ver. Fue un lindo espacio. A mí me dio como herramientas más allá de la medicina. No hablaba solo de medicina, ¿verdad? Y me aburría hablar solo de medicina, ¿verdad? Y ahí, el rural, ¿verdad? Ahí tengo que poner también en perspectiva mi familia, el hermano mayor de mi papá, Mito Sequera, antropólogo, ¿verdad? También esa visión totalmente diferente de las cosas, ¿verdad? Que me invita un poco a hacer el rural en espacios bien lejanos, comunidades indígenas y rurales de allá, Bahía Negra, Fuerte Olimpo, Carmelo Peralta, en esa zona. Vivir ahí un tiempo, entender desde el punto de vista cosmológico, ¿verdad? Cómo se define estar enfermo, ¿verdad? O qué se interpreta, o qué es una enfermedad con otras lógicas, ¿verdad? Y eso, trabajar un año en Venezuela, en comunidades indígenas, en Amazonas, en Apure venezolano. Imagínate, 2005, 2006 te estoy hablando. Periodo de Chávez. Fuerte. El periodo fuerte de Chávez, ¿verdad? De tapar a todos con dinero a la boca, a todos, ¿verdad? Amigos y enemigos, ¿verdad? Era el ídolo en ese momento. Y bueno, para mí fue profundizar, ver un poco ese fenómeno político regional y profundizar el diálogo con chamanes, de lo que es entender salud. Yendo un poco al tema familiar y después quiero entrar de nuevo a este tema de tu proceso de aprendizaje en la medicina. ¿Qué es lo que rescatás vos hoy de tus dos ramas familiares? ¿Qué tomás de los Sequera? ¿Qué tomás de los Busarqui? Sí, es injusto porque decimos los apellidos de los hombres nomás, ¿verdad? Uh-huh. Sí, Sequera Neto. Los Sequera son bastante parcos, pero son muy artísticos, la mayoría de ellos, una visión artística. Muchos de mis tíos pintan, dibujan, hacen cuadros, y desde el punto de vista etnográfico también mito, ¿verdad? Tal vez mi papá era el más que tenía la visión más comercial de todo, ¿verdad? Se dedicó a la química, pero en realidad se dedicó más bien a trabajar trabajó en Edesa, por ejemplo, temas de importaciones y ese tipo. O sea, el más, como dicen los hermanos, era el más comerciante. Le metían en el bolsillo a todo el mundo. Generalmente los Sequera son bastante parcos. Les cuesta ser amigos. Amigo. Sí, vos sos un gran amiguero. Tus amigos te quieren mucho. Sí, puede ser, ¿verdad? Yo sé, me consta. Puede ser. Y del lado... yo creo que del lado Busarqui, mi abuelo era un poco más amiguero. Busarqui y Alvariza, ¿verdad? Del lado de mi abuela también.
El Lau ahí es muy empático, ¿verdad? Sabe hablar con los diferentes canales, con diferentes dimensiones yo creo que se conectan, ¿verdad?, con la persona que está hablando y hablan en esa lengua, en ese idioma inmediatamente, ¿verdad? Creo que eso tengo de los dos. Esa historia, como te digo, partida del interior acá. Busarki es medio árabe, ¿verdad? Sequera es catalán, mi bisabuelo es catalán. Mi bisabuelo Busarki es sirio por ahí, sirio libanés. De hecho, hay toda una historia que eran Abu Sarkis, ¿verdad? El primero de Sarkis. ¿Verdad? Los Sarkis, los que son parientes, y va toda una historia ahí. Le pusieron Antonio, ¿verdad? En esa época. Y bueno, un montón de hermanos que los mayores van a Coronel Oviedo, ¿verdad? Porque ahí hay unos campos y bueno, están ahí. Los nietos de ellos son el diputado, el senador, ¿verdad? ¿Tenés relación con ellos familiar? Sí, muy poca, ¿verdad? Pero sí. Las reuniones familiares. ¿Y a nivel de la medicina tenía ya lugar en alguna de tus ramas familiares? Vos sabés que es muy loco. Sí, en ambos bandos tengo a nivel de tíos así cercanos no, médicos no, pero sí tío abuelos. Tío abuelo de mi abuela Neto, Aurora Neto, tan Juan S. Neto, que un gran cirujano de tórax. Conocido, ¿verdad? Renombrado acá, y lo conocí, un tipazo. De hecho me regaló algunos de sus libros y bueno, es como así como el lado que era el padrino de mi papá. Y del lado de mi mamá, Arturo Busarkis, cardiólogo, estudió también en los Estados Unidos, igual que el tío Juan, cardiólogo, estudió en Michigan, y que vino a Paraguay un tiempo y salió por el tema de dictadura. Febrerista y más a la izquierda del febrerismo, creo. Vivió en Posadas y murió ahí. Tengo mis primos ahí y muy loco, y era el padrino de mi mamá. Entonces, imagínate cómo. Y creo que los dos se conocieron, creo que los dos. O sea, hay de dónde agarrarse, ¿eh? Sí. Y Totalmente. ahí, bueno, volviendo un poco a tu proceso en la medicina, un poco ir más allá de las fronteras tradicionales, ¿qué puedes rescatar de esa experiencia particular en Venezuela? ¿Para qué te sirvió en términos de tu proceso de crecimiento, aprendizaje? ¿Qué saliste viendo de ahí que no veías antes de arrancar esa experiencia? Bueno, fue un año que viví ahí entre Caracas y Apure y Estado Amazonas, y bueno, a trabajar con comunidades indígenas. De hecho, trabajé en el departamento de salud indígena. La jefa era la primera que se creaba ese departamento, y la verdad que el proyecto era interesante. Trabajábamos mucho con los militares. Bueno, Chávez tenía un poco los militares como todo la parte logística. Íbamos a las comunidades. Para mí fue la primera experiencia de trabajar mano a mano con un antropólogo, sociólogo, había agrónomo, habían otras ciencias que venían, y nosotros entrábamos a las comunidades indígenas y hacíamos como un diagnóstico de salud. Nos quedábamos a vivir ahí un mes. Después volvíamos a Caracas 15 días, después nos quedábamos en otra comunidad indígena. Y ahí hacíamos como un diagnóstico de situación desde la parte de la salud. Muchísimo los cubanos, ¿verdad? Habían 20.000 médicos cubanos más o menos en Venezuela. Los líderes, los jefes eran cubanos. Y para mí fue aprender, ver la visión poblacional de la salud, ¿no? Este es un territorio de 3.000 personas, listo. Primero, una visión epidemiológica. ¿Cuántos son de mayores de 60 años? ¿Cuántos son niños de 9 5 años? ¿Qué planes hay? ¿Qué hay? Bueno, es ver así siempre, ¿verdad? No ver de a uno, ¿verdad? Como haría un médico común, ¿verdad? Ese entrenamiento para mí fue muy bueno. Y después el otro equipo hacía su diagnóstico antropológico. El otro equipo hacía su diagnóstico, había odontólogos, cómo estaban la salud bucodental, qué producían, qué recolectaban, para que a partir de ese diagnóstico el Estado pueda no regalar cosas, sino no tirarle paquetes, sino intercambiar. Ustedes producen esto, ustedes recolectan, bueno, le cambiamos esto por este tipo de cosas, para no ser una intervención tan... La verdad que sonaba muy bien. Yo oigo la historia, te digo, eso fracasó rotundamente. Hasta ahora todos los reportes que tengo son malísimos, pero fue una idea muy buena, los núcleos endógenos. Todo el intercambio. Sí, no lo del abordaje. El abordaje también, el diagnóstico multidisciplinario del territorio. Pero decís que eso fue un fracaso, no. No, eso fue todo bien, pero lo que se hizo con eso después... Sí. Después
Pero ¿llevas un abordaje realmente transdisciplinario o sí. Pero obviamente tenía intereses políticos. Claro. Detrás habían, después a fines de año, elecciones, después detrás nuestros habían registrar, era gente que no existía, era gente que no tenía cédula, que no votaba. No. Entonces era a fin de año, era elecciones y había 1 millón, 2 millones más de votos con todo este... o sea, le integrás a la sociedad, la hace votar. Yo cuando discutía esto con los muchachos ahí, bueno, esto al final yo me sentía un poco la cara de Chávez, el médico, bueno, ¿verdad? La primera vez que veían un médico también, muchos de ellos, ¿verdad? Pero me decían también, bueno, pero esta es una herramienta política finalmente que los gobiernos anteriores prácticamente ignoraban. O sea, esto sí, lo está usando como herramienta política, pero por primera vez esta gente está accediendo a ver un médico, ese tipo de cosas. Para mí fue un momento también interesante porque trabajábamos con chamanes. O sea, vos te presentabas al chamán y había un problema de salud y vos le decías qué ibas a hacer. Y tu voz de médico te decía, por acá no, esto no es válido. Esa vocecita del médico a veces medio todopoderoso. Sí, pero para mí ahí fue el mazazo de humildad. Okay. ¿Verdad? Espera un poco, pero esto no es enfermedad para esta comunidad o ya está enfermo y nosotros no vemos, ¿verdad? Porque es otra concepción, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo una comunidad donde la comunidad Pumé, en Apure, el alma, cuando la enfermedad se define como cuando el alma va dejando el cuerpo. ¿Sí? Y cuando deja completamente es la muerte. Entonces el tratamiento es traer el alma al cuerpo. ¿Y cómo se hace eso? El médico en esa comunidad es el que tiene la capacidad de entrar y salir de su cuerpo, o sea, su alma, sin necesidad de estar enfermo, o sea, de controlar ese entrar y salir. Uh-huh. ¿Y cómo se hace eso? Con algunos alucinógenos, uh-huh. ¿verdad? Esta comunidad consumía el yopo, un polvo, una semilla de un árbol, donde consumían en ese momento y con unos cánticos, ¿verdad? Él entraba en un trance donde podía ver el alma de esta persona, ¿verdad? Yo me acuerdo, te voy a contar un caso, un paciente deshidratado, aparentemente estaba para mí con una meningitis. Yo le puse los antibióticos, le puse el suero y él hacía sus cánticos, o sea, en un chinchorro, como le llaman ellos, que es una maca paraguaya, y él cantando ahí. Y yo le pregunté, ¿qué está diciendo? Y él le está contando, ¿no?, en su canto, de que ahora le agarró la mano, ahora le está trayendo. Yo no sé si fue el antibiótico que yo le di o su cántico, ¿verdad? Lo que sí que o ambas cosas. O ambas cosas, claro. También si había efectos adversos, él tenía que hacerse cargo, ¿no? Claro. pero eso fue un proceso interesante, ¿verdad? Y de discutir con el chamán, ¿verdad? Obviamente con traductores y todo. De vivir eso en cada comunidad. A mí me cambió la vida, ¿verdad? Y lo del golpe de humildad, ¿a qué te referías en concreto? Y porque los médicos, pues como dijiste, no creemos dioses, ¿verdad? O sea, aprovecho, en Teletón, nosotros promovíamos mucho el trabajo transdisciplinario y íbamos generando espacios de conversación de todas las disciplinas. Había una médica muy reconocida, muy brillante, ¿verdad?, que tenía bastante resistencia a entrar a esos espacios. Pero bueno, sosteniendo un espacio seguro de conversación, cuando... Yo me acuerdo una vez que se sacó la bata del médico, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? La bata del médico. Y se echó a llorar. Y dijo, por primera vez acá estoy más como persona que del rol de médico. Y el peso de lo que implicaba ser en todas sus relaciones la doctora. Incluso en sus relaciones familiares, ¿verdad? Siempre ese rótulo de la doctora. Y bueno, y qué lindo desafío, ¿verdad? Ir más allá de esa identidad tan fuerte que creo que se generan en ciertas disciplinas. No solamente, en la medicina, ¿verdad? Pero finalmente lo que te permite ver, ¿verdad? Y creo que, no sé si lo sentí así, pero es no solamente un proceso intelectual, sino que creo que es un poco más profundo. Sí, espiritual también, ¿verdad? Sí. O sea, no sé si te bajás del estatus, ¿verdad? O te subís, pero sí es otro nivel, otra dimensión, ¿verdad? De discusión y de percibir las cosas. Y eso, ahí todas fueron emociones, ¿verdad? Hasta ahí te conté experiencias, pero yo no tenía un marco teórico de eso. Yo no sabía que eso era una ciencia, ¿verdad? Sí me ofrecieron quedarme más en Venezuela, pero yo sentía que yo quería terminar de ser médico. Y uno cuando termina la carrera, cada vez más, ¿verdad? Te das cuenta que no sabes nada, estás lejos de lo que puedes resolver. Y ahí volví a Paraguay, hice la especialización en medicina interna, viví en el hospital de clínica, terminé la especialidad y casi una bacteria intrahospitalaria era, ¿verdad?
Y te da la perspectiva biomédica total, ¿verdad? Conectás con el paciente de a uno, ¿verdad? También espiritualmente. Yo creo que me llevaba bien con mis pacientes. Creo que no me iría mal si vuelvo. Lo más importante... No era de esos médicos que le veía casi como un objeto al paciente. Y todos te van a decir que no, ¿verdad? No creo quién te va a decir de que tu sí, vivencia, pero tu yo vivencia, trataba de evitar lo más posible eso, ¿verdad? Trataba de conectar. Yo creo que lo que hace más a un médico es ni siquiera identificar bien la enfermedad, sino conectar con el paciente. Y decirle, tenés que hablar con tal médico, yo no sé. Pero eso de conectar, ¿verdad? Vas a seguir siendo su médico. Y qué importante el vínculo, ¿verdad? Justamente Jorge Mendelsohn acá contaba en su episodio donde hablaba de la sabiduría del dolor, de que en todo su proceso de 24 operaciones con el tumor que tuvo en la pierna, lo más duro fue el enfrentarse a médicos que lo veían casi como un objeto, ¿no? Sí. Pero la medicina promueve eso Sí, el ambiente te endurece muchísimo. Yo nunca me voy a olvidar la primera vez que vi morir un paciente, segundo curso, tercer curso. Cuando eso hacíamos guardias en emergencias médicas. ¿Sí? Primer auxilio. Y vino un chico que le costaba respirar muchísimo. Yo no sabía qué hacer. Puse oxígeno, ¿qué hago? Y pasa un médico y le digo, doctor, ¿qué hago? O sea, le cuesta respirar, no sé. Yo no soy clínico, llamar al clínico, ¿no? Soy cirujano. Pobre, los cirujanos van a matar ahora, ¿verdad? Pero eso, ¿no? Por lo menos, espera, ir a tocarle. Espera, vemos. Le pusieron oxígeno, listo. Yo no sé, espera, vamos a llamarle. Yo sé que la precariedad laboral también se está llevando a esta cosificación, no solamente del trato del médico hacia el paciente, sino del médico mismo como una cosa, ¿verdad? Que produce eso, consultas, ¿verdad? Yo creo que también la cosificación está previa a eso. Hay también en estas discusiones, ya en otros espacios donde vemos más por fuera de la biomedicina, yo siempre digo, dejemos de pedirle al médico que haga todo. No, pues el médico tiene que conectarse con el paciente, tiene que saber la vida, tiene que ser... No puede el médico todo. Está bien, no es una máquina. No es una máquina. Tal vez muchas veces dije esto, tengamos que crear una nueva profesión. De hecho, hay una experiencia en Brasil muy interesante que se llama una profesión que se llama medicina colectiva, creo que se llama, o salud colectiva, que hay en diferentes universidades, que el Ministerio de Salud tuvo que crear para crear esa interfase, porque el médico es muy bueno en su manualidad o en su razonamiento clínico de cómo puede resolver, pero todo lo que es empático de esto no tiene tiempo, no tiene calidad, y invertir en eso es hacer que retrocedan lo otro. Pero entonces dejarle eso y casi como una máquina buena, y que otra persona haga la conexión y entrenar esa buena conexión de otra manera, ¿verdad? Con el sistema, digo, con el hospital, con toda la logística, con toda la burocracia, con la persona, con el dolor de la persona, con toda la parte psicológica, todo eso también es una especialidad. Y esa figura del médico generalista, de ese médico de cabecera familiar, ¿qué pasó con esa figura? Y se está perdiendo, ¿verdad? Porque el sistema está empujando a que el médico sea la otra máquina, ¿verdad? Y el que es muy bueno en uno no es muy bueno en lo otro, y viceversa, ¿no? Entonces hay que entender, yo creo que son especialidades, ¿verdad? Nosotros no queremos que el general no, porque él no sabe mucho de neurología, yo me quiero ir al neurólogo ya. Bueno, la sociedad también exige, ¿verdad? Y creo que hay que entender que en este tiempo ese médico Superman ya no es más, ¿verdad? Hay que crear otra cosa, ¿verdad? Inteligencia colectiva. Exacto. Yo creo que por ahí está, no sé, es una duda que tengo, ¿verdad? Y el mundo se está discutiendo eso hoy, ¿verdad? Sobre Mozambique, ¿qué puedes compartir? Y antes de irnos a Mozambique, fui a Barcelona. ¿Cómo fue la secuencia? En Venezuela, un año, vuelvo acá. Bueno, después de lo que fue Bahía Negra y todo eso, que también fue 3 años acá. 2009 voy a Barcelona. Ahí hago una especialización durante 4 años de medicina preventiva y salud pública. Hago 2 maestrías.
Y en ese periodo yo podía hacer rotaciones, ¿verdad? Y como yo tenía claro que quería volver a Paraguay, hago rotaciones estuve 3 meses trabajando en Porto Alegre, con el Ministerio de Salud ahí, que ahora está con feroz crisis, ¿verdad? Trabajando territorio, fue una experiencia muy linda. Estuve después de otros 3 meses en Montevideo, trabajando temas de desigualdad en salud, en las policlínicas, como le llaman ellos, en la municipalidad de Montevideo. Ellos trabajan desde el punto de vista territorial, la salud, ¿verdad? Las redes dependen de los municipios. Muy interesante. Fueron 3 meses también, como una rotación de 6 meses que estuve acá, en Sudamérica. Yo quería ver los sistemas de salud de la región, vivir los sistemas de salud, ¿verdad? Y después de eso, la experiencia de estar 6 meses en Washington, en OPS, trabajando en el área de tuberculosis ahí. Y de ahí me voy a Mozambique, que estuve casi como 8 meses más o menos. Y fue una experiencia... fue muy particular, ¿verdad? Fue muy particular. África no es muy diferente, ¿eh? No es muy diferente. Además, Mozambique está más o menos al mismo meridiano, ¿verdad? Y hace la misma temperatura, tierra roja, mandioca, mango por todos lados, ¿verdad? Se me sentía en Paraguay un calorazo, ¿verdad? Faltaba el tereré. Lo único, sí, unas cervezas de mandiocas buenísimas que hacen. Impala, voy a decir la marca y todo, porque eran muy buenas cervezas de mandioca, muy buenas. Yo decía, lo único, ¿cómo no se nos ocurrió? Se hizo un tiempo, pero no tuvo tanto éxito acá, ¿verdad? Pero bueno, la diferencia es que eran todos afros, ¿verdad? Yo en un momento, me acuerdo, a los 4 o 5 meses ya me sentía uno más. De repente me veía las fotos, ¿verdad? Y este blanco que está acá, ¿quién es, verdad? Y yo era, ¿verdad? Ya me sentía ahí. Una experiencia muy linda, muy linda. Viví en Mañiza, un pueblito a 100 kilómetros de Maputo, la capital. Y bueno, otros valores, otra cosmología, la construcción de... Pero era un lugar que es un site de investigación en salud pública. Ahí más o menos viven 70.000 personas en una densidad bajísima, o sea, un territorio donde cada 2 kilómetros viven 5 familias o algo así, ¿no? Y ese site se hace un censo, hay un grupo de investigación ahí que hace un censo cada 6 meses. O sea, 2 veces un censista pasa a ver cómo están en la casa, si tienen todas las vacunas, si no es que te vacunan, ¿eh? O sea, están observando, es como un laboratorio viviente. Y ves cómo se mueve, cómo vive esa población, cómo se muere, cómo migra, ¿verdad? Entonces es muy útil, esos sites sirven para el mundo cuando se hace una intervención. Por ejemplo, este lado los barrios, por ejemplo, usan cañería de tal material, y esto para el agua, y esto, las dos son válidas, las dos son buenas, y después de 5 años vos ves cuál cañería genera más diarrea, cuál genera, ¿entendés? O por ejemplo, vacunas. La vacuna contra la malaria. No, la malaria es una enfermedad que recién este año se está implementando vacunas en África. Y de hecho una de ellas se desarrolló ahí. Se vacunaron 15.000 niños de ese territorio. Y vos tenés el seguimiento de esos niños y ves si los niños se enferman. Se vacunaron todos los menores de 1 año, ¿no? A medida que iban naciendo, vacunaban. Y vos ves lo de los 15.000 niños a los 5 años... De que haber sido vacunado, vos no sabes, se hace a doble ciego, ¿no? Se vacuna y el médico no sabe ni qué puso, ni el que recibe tampoco. Está todo blindado, unos códigos. Vos no sabes, para que no haya sesgos. Este está vacunado, te lo voy a cuidar y ese tipo de cosas, ¿no? Y después de 5 años se rompe el ciego y vos ves qué grupo murió más, qué grupo se enfermó más, menos, quién vive. Y ahí vos, miran vos, la efectividad es esta, ¿no? Y bueno... Para mí, como ya el epidemiólogo que me iba formando, para mí fue una experiencia académica también, no solamente cultural, científica, muy potente y bueno, un montón de otros estudios. Y entender otras cosas, por ejemplo, nunca me voy a olvidar, Mañiza está a 30 kilómetros de las playas de Mozambique, que son fascinantes, pero inexploradas. País... socialista, supuestamente, ¿verdad? Un país súper pobre. El único país en el mundo que tiene 2 metralladoras en la bandera, en el escudo. 2K-47, imagínate, ¿verdad? Guerrilla por toda la gran, bastante inseguro. A 30 kilómetros había unas playas. Me acuerdo de ir a acompañar a los censistas y llegamos a una comunidad, se habla portugués,
como lengua internacional, ¿verdad? O sea, la lengua, ellos tienen el changana. Y cuando terminó, estamos esperando que venga la camioneta a buscarnos y le pregunto al señor, al jefe de la comunidad, de la familia ahí, las 5 familias, un señor de 60 años más o menos. Y le digo, mira, hace 3 meses que estoy acá y no conozco todavía las playas, me quiero ir a las playas. ¿Qué tal son? Y el tipo me dice, ¿vos sabés que dicen que son buenas? Mira. Y le mira, ¿cómo que dicen que son buenas? Un señor mayor, ¿nunca te fuiste? Y él me mira así. ¿Yo? ¿Para qué me voy a ir si yo no soy pescador? Ah, mira. Es como que yo te diga, oh, Andrés, ¿no te fuiste en tu vacación a la cantera no sé, ¿verdad? Sí. O sea, para ellos la construcción del ocio y del placer no está en tirarse en una playa y mirar las palmeras y mirar el mar. No les relaja eso. No, ¿cómo eso es una construcción mental nuestra? Tengo que ir a la playa o si no, ¿verdad? Totalmente cultura, sí. Para mí fue eso y un montón de otras cosas, ¿verdad? Que, wow, ¿verdad? Como estamos colonizados también, ¿verdad? De qué es lo bueno, qué es lo lindo, qué es lo ocioso, qué, ¿no? Pero bueno. Y todo eso, Guille, sin saber lo que te iba a esperar unos años después. Sin saber. Sin saber lo que te iba a esperar unos años después. Y de ahí donde yo quiero, como te decía, no te quiero cansar de nuevo hablando de la pandemia. Pero bueno, es inevitable, te tocó jugar un rol protagónico. Tal vez, obviamente nadie lo esperaba. Pero lo que me interesa, Guille, hay demasiadas entrevistas tuyas hablando de todo este tema de la pandemia, pero me interesa explorar un poco más tu vivencia personal, ¿verdad? Si bien también hablaste de eso, digamos, en algunas oportunidades, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo te tocó en lo personal desde el minuto 1, cuando veías lo que se venía, hasta después de ser el comunicador oficial que tenía que dar la noticia de forma permanente, la toma de decisiones? ¿Qué puedes rescatar de ese proceso en términos personales? Bueno, yo vuelvo a Paraguay, vuelvo a Paraguay y empiezo a trabajar yo en la dirección de vigilancia, ofrecieron trabajo ahí, de hecho, pocos lugares. A ver, puedo trabajar también para el sector privado, hospitalario, pero todavía no están, creo que todavía no exploraron bien esa parte en términos profesionales, pero me costó a mí ofrecer. De hecho, mi mamá aprendió a decir epidemiología con la pandemia, ¿verdad? Epidemiología. Oh, ya digo bien, ¿verdad? Ya sé qué haces, mi hijo, ¿no? Y bueno, así y algunas consultorías, estaba con eso, ¿no? Y cuando entra al gobierno de Mazolé, yo no lo conocía, él me ofrece el cargo, el equipo también me dice, bueno, también me apoya a agarrar. Yo me veía, sí, yo creo que debería ser director de vigilancia alguna vez cuando tenga mis 50 años o algo así o más, ¿verdad? Yo quería ser jefe, pero no tan temprano, ¿verdad? ¿Qué edad tenías en ese momento? No sé, 38 por ahí. 30, sí. Y no, todavía no es el momento, nada. Bueno, que paz descanse la doctora Aida Cabello, que falleció hace poco, ¿verdad? Ella, como madre de la epidemiología paraguaya, que hay que reconocer eso también, ella, Mea Guille, yo voy a estar atrás tuyo. O sea, yo te voy a apoyar. Asumí. Hay tantas cosas que... todo el equipo, ¿verdad? Todo el equipo vino así, acepta, ¿no? Y para mí fue un desafío tremendo, ¿verdad? Desde el inicio. Tuvimos una epidemia de dengue gigantesca, DEN 4, es la primera vez que había una epidemia grande de DEN 4 en el país, gigantesca. Y luego la pandemia. Debo decir que nadie me entrenó a conferencias de prensa, ni qué tengo que decir, qué no tengo que decir, que era lo más importante, era así. Era después, ¿verdad, Guillermo? Claro. Esto que hiciste no es así. No, bueno, fue a los golpes. Te mandaban a los leones. Sí. Y no sé, yo creo que un poco más es lo mismo, Andrés. Escuchar, tratar de ser lo más empático posible con los compañeros de trabajo. Te quita mucho tiempo eso. Principalmente a los primeros... Puede ser el primer año de gestión, en la gestión pública. Más si, en mi caso, inclusive yo no venía afuera. Yo era parte del equipo, pero escucharle a todos, a esos otros equipos que vos no conocías. Hay mucha gente que está en el freezer que es muy buena, que tenés que reubicarla. Hay gente que tiene sus derechos laborales no reconocidos. Gente potente. ¿Te quita tiempo o es parte también de lo que... Es parte de la gestión, pero eso lo hace el jefe, claro. No lo hace recursos humanos. Hay toda una cuestión política también. La bendición es que tenés que escuchar. Tenés que escuchar. ¿Verdad? Para mí es
ese primer año me chupó muchísima, el 80% del trabajo era eso. Y yo no estaba preparado para eso, nunca hice eso, nunca estudié para eso. Para mí eso fue así lo más difícil al principio. Y después la gestión de la crisis, como sí. Yo creo que tener un buen equipo, tener a todos firmes ahí fue fundamental, ¿verdad? Y tener jefes que te escuchen. Yo hasta ahora y cuando digo jefe, digo hasta el presidente. Yo no creí que nos iban a hacer caso tan rápido con las propuestas que habíamos hecho. No sé, yo creo que también ahí aprendí, creo que esto lo hablamos una vez, ¿verdad? La visión política. Aprendí a entender la visión política de las cosas, política de la coyuntura, ¿verdad? No la cuestión técnica. Que no pasaba por un análisis técnico solamente. Análisis técnico, ¿verdad? Y me pasó una experiencia también en Chile, ¿eh? Análisis técnico, cuando dos cuestiones técnicas empatan o puedes dudar de ellas, la visión política es mucho más pesada. Claro. Es mucho más pesada. Y entender que hay principios ahí políticos coyunturales o principios de ideales, ¿verdad? No, nosotros defendemos estos principios. Vamos a irnos por esto. Por más de que técnicamente no tenga cómo argumentarte, ¿verdad? O no es tan fuerte el argumento técnico, ¿verdad? Para mí fue un aprendizaje, ¿verdad? Quiero ir al momento en el que aparece pandemia ¿verdad? El análisis de la cuarentena, cuando vos realmente ya empezás a darte cuenta de que era algo mucho más grande de lo que al principio se veía. ¿Qué te pasó ahí en ese momento? ¿Qué pasó con tu cuerpo? ¿Qué pasó con tus emociones? ¿Cómo fue tu experiencia vital, por decirlo de alguna manera, en esa etapa? Fue un periodo difícil, estaba solo yo cuando eso. Leticia estaba terminando su maestría en Londres. De hecho quería visitarla y se canceló todo, ¿verdad? Estaba solo, o sea, para mí fue lo más difícil, era volver a casa y estar solo, no tener con quién compartir. Sí, hablábamos a distancia, pero llegar a casa, tirarme una ducha y llorar ahí bajo la ducha era después de hacer las proyecciones matemáticas con gente por fuera de medicina, ¿verdad? Lo de llorar lo decís literal. Literal, ¿verdad? Hoy lo digo tranquilo, ¿verdad? En ese momento ni mis compañeros de trabajo tenían que saber que yo estaba llorando, ¿verdad? Y era que impotencia, de angustia. Ver lo que se viene. Primero la incertidumbre, y dentro de la incertidumbre vos construís escenarios, y todos los escenarios, la mayoría de ellos eran muy feos, ¿verdad? Con matemáticos nacionales, ¿verdad? Cuando eso hablábamos mucho, nuestro equipo estaba Horacio Cañiza, matemáticos, ingenieros muy buenos, ¿verdad? Y hablando con colegas, yo ya tenía una red global hecha de mis pares muy buena, de toda la carrera que hice internacional, y después en el cargo que tenía me daba un nivel de redes, y con el WhatsApp, y teníamos grupos de la incertidumbre total, ¿verdad? Yo hago esto y no sé, yo hago esto y no sé. Y era el grupo aprendiendo, el mundo, pero y el mundo aprendiendo al mismo tiempo, ¿verdad? No es que tampoco podía. Éramos, no sé, 180 países, éramos 180, ¿verdad? Que estábamos ahí. Y de incertidumbre, ¿verdad? Y las pocas herramientas que teníamos nos daban escenarios feos, muy feos. Entonces, para mí, esa incertidumbre nunca la viví en mi vida. Sí estaba en un momento también, yo siempre digo que y lo viví en el ingreso de medicina y en otros momentos, ¿verdad? Me recuerdo mucho el ingreso de medicina, pero algunos momentos también puntuales en mi vida. La adrenalina... No te permite sentir... La adrenalina, sí. Te bloquea todas esas emociones y es la hormona del conocimiento, Andrés. Así mismo. Es impresionante como yo leía una vez nomás un párrafo en la lengua que estaba y entendía yo. El entrelínea y todo. Entendía todito. Y ahora tengo que leer 3 veces, ¿verdad? Porque no entiendo, ¿verdad? Como el nivel de concentración durante unos meses, ¿verdad? Obviamente si estás años así te puede tener un infarto, tiene ¿verdad? También su desgaste, ¿verdad? Claro, te revienta, ¿verdad? Pero estás en un nivel de conexión con la información y hoy las redes y eso que te puede volver loco. De hecho, casi me volvió loco, ¿verdad? De estar hiperconectado y estar en la ola, digamos, del conocimiento en ese momento y aportando o discutiendo, ¿verdad? En el límite del conocimiento de lo que se sabía, ¿verdad? Y en términos personales, ¿qué recursos te permitían, no sé si acompañarte a vos mismo, cuidarte?
Me decían en esa experiencia que te tocó cuando eras niño, que fueron los compañeros, que sí. fue... Y otra vez. Iba a volver a lo mismo. De hecho, como ya empezaba a ser famoso, no me podía ir a comprar una cerveza, ¿verdad? Che, se queda bien acá, se compró un pack, ¿verdad? Este hijo de puta se va y se chupa a su casa y nosotros acá, ¿verdad? Pero me quería tomar, ¿verdad? Claro. Necesitaba tomarme una cerveza, por favor, antes de dormir y no tenía, ¿verdad? Y bueno, dije esto y veían los compañeros, che, anda, ahí en tu puerta vivía en un departamento ahí hacia las Mercedes y te dejé ahí en la entrada un pack, ¿verdad? Y se turnaban ahí los compas. Colegio, ¿verdad? Roberto de Jesús, Diego Careaga y todo esto están para estos momentos, ¿verdad? Y fue los amigos, yo creo que los amigos, ¿verdad? Llorar con ellos, ¿verdad? Chupar con ellos, consolador y hablar de otras cosas, ¿verdad? Era ese espacio, che, vamos a hablar de otras cosas. No te vamos a preguntar lo que te pregunta todo el mundo, ¿verdad? Era así, está en otro canal, ¿verdad? Eso no tiene precio. Yo creo que ese colectivo que te apoya es fundamental. Y trabajando bajo presión, con la adrenalina, la incertidumbre, todo eso, ¿cómo te consideras o como líder, como persona? ¿Explotaste en algún momento, perdiste los estribos, o una persona más apaciguada, más analítica? ¿Cuáles son tus características? No, pierdo mis estribos, sí. Lo que me conocen, yo soy calentón. Trato de disimular, pero se me nota, los que me conocen se van a dar cuenta. Yo soy calentón y aprendí en mi vida a no reaccionar en caliente, ¿verdad? A veces reaccioné en caliente, reaccioné muy mal, y aprendí eso. Pero yo creo que también reaccionar en frío es lo más perverso que pueda haber. Sí, totalmente, claro. Mario Puzo, ¿verdad? Dice en El Padrino, ¿verdad? El plato más rico, el plato, el final, el que se come frío, ¿no? Bueno, tal cual. Entonces, sí soy hijo de puta. Y trato de controlarme también ahí, sí. Pero por lo menos sé que tengo esas límites, tengo esos problemas y me controlo. He visto otras reacciones de otros y digo, bueno, por suerte no soy así, ¿verdad? Pero sí, trato y más para que aprendí a manejar mis expresiones, ¿verdad? Cuando estoy frente a una cámara. ¿Te acordás algún momento, te estás muy entrenado ya? ¿Te acordás de algún momento límite donde dijiste hasta acá o cuál fue ese momento más desafiante? No sé. Sí, me acuerdo que me calenté una vez con el profesor ahí en ese programa El Repasador, algo así me calenté. Y se enojó también conmigo y qué sé yo. No sé. Sí, cuando los periodistas te pueden jugar a matar, ¿verdad? Y tenés que pensar hasta 10. Claro, a toda la complejidad de lo que había por detrás en el trabajo, pues este rol, digamos, de exposición, ¿verdad? Sí. Y la maldad también, ¿verdad? De algunos periodistas donde te juegan a matar. Muchas flores también ahí. Sí, claro, no, se agradece. Yo ambas cosas. Pero es desafiante estar expuesto. Pucha, sí. O sea, por 3 meses había gente que se iba a mi casa, ¿verdad? A la noche, con un megáfono a gritar genocida, ¿verdad? O sea, yo soy de caminar mucho y me iba caminando del ministerio a mi casa. Y recuerdo que me llamaban los vecinos. A veces ahí estaba la comisaría a la vuelta de mi casa. Ahí cerca del Club Libertad, y que me decía, doctor, no te vayas a tu casa que hay gente, ¿verdad? Ahí protestando. Yo lo que aprendí es que se iban 1 hora nomás, parece que alguien le pagaba, ¿verdad? Pues si iban a las 8 a las 9 ya no estaban más, si iban a las 9 hasta las 10, ¿verdad? Entonces tenía que echar los perros Romea y voy a la casa de alguien porque sí era desagradable eso, ¿verdad? Y dejé de atender números desconocidos, ¿verdad? Porque a veces te llamaban a putearte. Es un embole, ¿verdad? Porque hay gente que necesita. Sí sufrí mucho y me sentí muy mal, Andrés, en todo este periodo, ¿verdad? De cuando mi madre me llamaba, yo no la podía atender. O mamá, espera. O la familia. Hasta hoy sigo pensando, ¿verdad? Como vos crees, y de hecho lo dije una vez en una reunión familiar, yo le hago esperar a ustedes, porque saben que estoy trabajando, que no puedo atender. Y la voy y le atiendo a cualquier güey corneta porque necesita algo. Como el cargo, ¿verdad? Y la responsabilidad en un cargo público de esa manera te exige un poco. Y no sé dónde está el equilibrio ahí. Todavía no descubrí. ¿Verdad? Decirle a mi mamá
Y yo no sé si era la que estaba Que mal, no la estaba decirle disponible, que no claro. estoy disponible. Y a cualquiera que me pedía cualquier cosa que yo no tengo nada que ver, ¿verdad? Yo tenía que buscar la solución. Aún así no di abasto con todas las llamadas, ¿verdad? Hoy día cualquiera tiene mi teléfono, hasta cualquiera me escribe, ¿verdad? Pero bueno, ahora trato de responder todo lo que se puede. Pero sí, ese equilibrio entre la familia, Leticia, mi señora, mi mamá, mis hermanos, que decirle a ellos esperar. Y después me puse a pensar eso, ¿no? ¿Por qué le digo a ellos esperar y por qué al que no le conozco le recibo? Muy político eso, ¿verdad? Yo tendría que hablar con un político así de pura cepa, a ver cómo hace, ¿verdad? Un Beto Delari, eso, ¿verdad? Cómo gestiona este tipo de cosas, ¿verdad? Porque le debe pasar lo mismo, ¿verdad? Yo no logré el equilibrio y sufrí un poco con eso. Guillermo, y en términos de las decisiones más difíciles, y sobre todo estas decisiones que nos enfrentan a dilemas entre la vida, el trabajo, la economía, ¿qué puedes compartir al respecto? ¿Cómo? Volveme así tu pregunta. O sea, te tocó ser parte de decisiones difíciles, me imagino. Sí. Cuarentena, no cuarentena, se abre, se cierra la vida, la muerte, la economía o la salud. Sí. ¿Cómo uno vive esos procesos de toma de decisión cuando tenés un dilema enfrente, cuando tenés finalmente en tu poder, de alguna manera, la capacidad de tomar decisiones que pueden afectar la vida de miles de personas? Claro. Bueno, por un lado, éramos un equipo, ¿verdad? Somos un equipo. Todas esas decisiones se toman. Se escuchaban todos los sectores posibles, ¿verdad? Obviamente reuniones con el equipo económico, ese tipo de cosas para tomar decisiones de ese nivel. Yo creo que me formé en eso, Andrés. Me formé para ese tipo de cosas. Aprendí en mi formación, desde la visión de salud pública, a equilibrar. Porque de venir de ser médico y médico internista y ver de a uno, cuando tratás una vida, esa discusión no pasa. Porque es esa vida o nada. No. Versus nada. Esa vida y vas a hacer todo por esa vida. Cuando saltás a la salud pública y haces, desde la salud pública vos ves poblaciones, ¿verdad? Y ahí es el dilema realmente. Porque hay gente que se va a morir. No todos van a sobrevivir. Y es una discusión muy difícil para un médico. De hecho, mi proyecto, nuestro proyecto, con varios colegas, de crear una sociedad paraguaya de salud pública. Como una sociedad, un espacio científico académico, eso, porque no existe. Pero no se mueve, no genera nada. Un nuevo espacio donde se discuta, donde no solamente sean médicos, que es importante entender. La medicina es una parte de la salud pública, y no viceversa. Claro. ¿Verdad? Salud pública es la biología, es la economía, es un montón de otras cosas, la cultura. Entonces, necesitamos ese espacio porque esta discusión que el Ministerio de Salud tiene su día a día, y yo lo viví como director de vigilancia, discusiones con sociedades científicas, con grandes expertos y referentes nacionales, la profesora Ana Campuzano, o otros expertos, otras sociedades científicas, presidente de la sociedad de infectología o de terapia intensiva. Y la discusión con esas sociedades es en otro canal, porque ellos ven de a uno, ¿verdad? Y tienen toda la verdad. No estoy diciendo que es equivocada, pero desde la salud pública vos tenés otra visión del problema y no podés discutir con esas sociedades. Y yo en varias reuniones a algunos de ellos le dije, ¿saben qué falta acá en esta discusión? No es que yo estoy a favor del Ministerio de Salud, pero yo estoy sentado al lado del Ministerio de Salud, porque yo estoy poniendo una posición del salubrismo, de una visión de salud pública, donde vemos la poblacional del problema, donde ahí sí está el gran debate de lo que ustedes están proponiendo. Pero no existe ese tercer espacio. Y soy yo, entonces quedo como juez y parto. No es que yo le estoy defendiendo nomás que queremos que el Ministerio de Salud haga esto, ¿verdad? Falta ese espacio en la sociedad paraguaya que apoye o que le critique al Ministerio de Salud, ¿verdad? Volviendo a la pregunta y respondiéndote, ¿verdad? Y cerrando un poco, eso. Yo creo que me formé en eso, en entender a cómo tratar de elegir la mejor evidencia disponible, a leer la evidencia y en estos últimos años a entender también la evidencia de la política, ¿verdad? Como un condimento más de cómo se toman las decisiones más correctas, ¿verdad? Porque una decisión hay que tomar, porque no tomar una decisión es tomar una decisión. Clarísimo. ¿Verdad? Yo creo que eso fue fundamental. Guillermo, ¿y qué
Más allá de alguna conversación que habremos tenido sobre las intimidades del poder en esa época, ¿verdad? ¿Qué ves hoy que no veías del poder, del ejercicio del poder, al haber estado ahí en ese momento, cerca del presidente de la República, al ministro? ¿Qué podés compartir al respecto? Me tocó un equipo realmente de personas humildes, yo creo. De personas, ¿verdad? Uno los ve allá con sus cargos, ¿verdad? Y fue la primera vez que alguna vez le saludé a Lugo y hasta después nunca tuve una conversación, ¿verdad? Uh-huh. Así de tú a tú como me tocó tener con Marito, ¿verdad? O con ministros, nunca, ¿verdad? Pero sí de que te escuchen. Me tocó una camada de autoridades que escuchaban. No sé si porque la coyuntura daba que me tenía que escuchar a mí, ¿verdad? pero sí, ¿verdad? La pandemia ayudó un poco, ¿verdad? Sí, a que yo esté en la mesa por lo menos, ¿verdad? Y pueda opinar y pueda escuchar o a ver qué dice Sequera, ¿verdad? Y en aspectos que no tenían que ver también con la pandemia, ¿verdad? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás de esto? ¿Verdad? Me tocaron 2 ministros que directamente que me escuchaban, ¿verdad? Y eso no tiene precio. No tiene precio, ¿verdad? El ejercicio del poder, o sea, parece que hablas con pesos pesados y no, son personas normales que se equivocan, ¿verdad? Y bueno, que están ahí haciendo lo mejor que pueden, ¿verdad? Para mí fue un poco así, pucha, esta gente es la que tiene el poder, ¿verdad? Y es gente igual que yo, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, estar en el mismo canal y poder discutir fue un lujo. Y después más de lo mismo que ya te comenté, ¿verdad? El sentir la coyuntura de lo que está pasando, más allá de los médicos, más allá del Ministerio de Salud, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el agro? ¿Qué está pasando en lo rural? ¿Qué está pasando con la comunidad indígena? ¿Qué está pasando con la Argentina? Esta visión, ¿verdad? Que por ahí un presidente capta lo más importante, que le sirve para tomar una decisión que no tiene nada que ver, parece, con eso. Uh-huh. Ese nivel de conexión que durante esos 5 años, ¿verdad? Tiene esa autoridad, ¿verdad? Que es lo que yo viví con altísima intensidad en ese primer año de pandemia. Después uno como director de vigilancia, y un poco el trabajo que estoy haciendo ahora también es a nivel ya de las Américas, ¿verdad? Pero uno está conectado, sabe qué pasa, qué está pasando en Ecuador ahora, qué está pasando en salud en Colombia ahora, pero siempre que esta coyuntura en México ahora. Pero me imagino que la pandemia ayudó a fortalecer esas redes, esas conexiones, esos canales de comunicación. Exacto. Existían, o sea, ya. Hay nuevas, okay. Existían ya, sí. Pero hoy tienen más músculo. Más músculo. Muchísimo más músculo, mucho más gente. Aparte de gente entrenada, como en mi caso, ¿verdad? Ya entras ya como senior a esos espacios. Y también las redes están... Te hace una pregunta odiosa. Decime. ¿Qué hubiese hecho diferente a la luz hoy ya con el diario del lunes? ¿Qué se hubiese hecho, no vos nomás, qué se hubiese hecho diferente en la administración de la pandemia? Desde el principio, y hoy está en discusión eso con el tratado pandémico, y una de las propuestas justamente de discusión de la soberanía, no, sí, ¿verdad? Si hay una sospecha de un evento que puede ser, que tiene potencial epidémico, pandémico para el resto de los países, por ejemplo, el mundo, ¿qué propuestas hay? La OMS, que es propuesta más de Estados Unidos, está diciendo hay que entrar a ese país que tiene ese problema, ¿verdad? Ayudarle a ese país y hacer un diagnóstico rápido. Nosotros, esa epidemia en China empezó un poquito antes de lo que creemos, y recién el mundo pudo entrar casi 6 meses, 1 año después. La OMS pudo entrar y hacer un informe de lo que estaba pasando. Después era todo lo que te decía China, ¿verdad? Respetando la soberanía de China. Hoy China dice, esta propuesta dice, ¿verdad? No, espera un poco. Eso es soberano. ¿Cómo que va a entrar acá y va a mirar, ¿verdad? O que Estados Unidos va a hacer eso, ¿verdad? O que India va a dejar eso, ¿verdad? Entonces, una discusión de soberanía que sí es real, ¿verdad? Como una agencia internacional, puede ser la OMS o lo que se cree, va a generar un grupo con inmunidad y va a entrar a tu país y te va... No, eso no. Esa discusión está hoy. ¿Tenemos que hacer eso sí o no? Que es una tensión evolutiva finalmente. Es un en concepto. Términos culturales. O sea, lo que digo, tensión evolutiva en el sentido de que finalmente las condiciones de vida están cambiando, el mundo... La próxima pandemia está acá tocando la puerta.
¿verdad? Este tipo de problema está acá a la vuelta de la esquina. No va a ser dentro de 100 años, no va a ser dentro de 50, no va a ser dentro de 30, no va a ser dentro de 20, por ahí. Entonces, yo creo que estas discusiones que son globales, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces? Si no le vamos si no vamos a estos países que son continentales, Brasil, India, China, Estados Unidos, la comunidad europea, cuando pase algo, ¿le van a dejar entrar a otro? ¿Sí o no? Estas discusiones tenemos que someter a discusión global. En un momento en donde las tecnologías, las redes sociales, etcétera, fortalecen también todo este tema de la desinformación. Exacto. Esas discusiones, por ejemplo, entonces volviendo, ¿qué se haría? ¿Qué hacemos en la próxima pandemia? ¿Vamos a entrar ya al país que sospechamos que tiene algo o vamos a esperar y recibir los WhatsApp, los videitos de WhatsApp que se mueren todos por la calle y no podemos saber todavía? ¿No? ¿Qué hacemos? Nos vamos a juntar todos, vamos a hacer un banco común de esto, cuando la vacuna, ¿cómo vamos a distribuir? Vamos a hacer otra vez la ¿Sentís que es difícil hablar de esto o vos ya estás por encima, digamos? Yo no tengo problema de hablar de esto, ¿verdad? Pero... No, pero mucha gente está en la autocensura también, ¿verdad? Ante los ataques, las descalificaciones, sí, ¿no? Pero yo creo que es una... Ya está la piel curtida. Sí, digamos, sí. Yo creo que es una discusión necesaria. No es patear la mesa, no queremos, no. Queremos un tratado de pandemia. ¿Cómo va a ser? Listo, no querés así. ¿Cómo entonces? Entonces, listo. Esas son las cosas. Y nosotros como Paraguay, como país chico, como periférico, como sur global, tenemos que juntarnos. Mínimamente con Brasil, mínimamente, no sé si Brasil va a otra cancha se va a ir a jugar. Nosotros con Bolivia, con Uruguay, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntarnos todos, ¿verdad? Vamos a hacer una propuesta. Si no, nos quedamos fuera otra vez. Yo creo que por ahí está de qué se va a hacer, qué se hizo mal antes, porque no teníamos herramientas, ¿verdad? Después ya, como ya país, viene la pandemia, tenemos el primer caso de algo nuevo. Yo creo que, aunque no, mucha gente no esté de acuerdo, es muy probable que estemos ante algo desconocido. Cada uno se va a quedar en su casa. Claro, ¿sí? ya quedó en la memoria. Pero de hace miles de años que está en la memoria. Que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Es que es de la última pandemia. Claro, pero digo, más reciente, la memoria también, encarnada, no también. La memoria con... Nadie va a salir a pecho gentil. Tal vez lo que hay que hacer es tener buenos sistemas de protección social para que vos te puedas quedar en tu casa. Para que no sea una obligación quedarte en tu casa y perder tu trabajo. Entonces, creemos las condiciones de que la gente se pueda quedar en su casa en la próxima pandemia. Se quedan todos en su casa y todos no van a perder su trabajo y todos, qué sé yo, hacer un plan de eso. A los países que les fue mejor en la pandemia no fueron los que tenían mejor sistema de salud, fueron los que tenían mejor sistema de protección social. ¿Y entre los que liberaron un poco más y los que cerraron un poco más? Y todo depende del sistema de protección social que está de fondo. Okay. ¿Verdad? Uruguay, por ejemplo, se liberó un poco rápido, ni se comparaba con el tiempo de cuarentena que hicimos nosotros, pero tiene un sistema de protección incomparable con nosotros, ¿verdad? ¿Qué pensás hoy? Suecia, el famoso caso de Suecia, ¿verdad? Sí, que todos comparan, siempre comparan Suecia. Bueno, me dicen Suecia o no, a ver, comparar Suecia con Paraguay, sos de hijo de puta para comparar. Compararle con Finlandia, con Noruega, con Dinamarca. Le fue mal a Suecia, con esos países que hicieron cuarentena. Suecia no hizo. Pero es cierto que si comparas a Suecia con otros países de ese nivel, le fue relativamente bien porque en ese país no hace falta hacer cuarentena porque, muchachos, quédense en su casa hoy. Las clases van a ser todo online, está todo lo preparado y nadie pierde su laburo y todos tienen su ayuda y alimentos. ¡Pah! Aunque otro loco salía y tampoco tenía riesgo porque no había nadie, ¿verdad? Entonces así da gusto no hacer cuarentena, ¿verdad? No. Ese es el desafío, ¿verdad? ¿Qué opinás del movimiento antivacuna? Y siempre existió. Desde que apareció la primera vacuna, de hecho la palabra vacuna viene, ¿verdad? ¿No? El tema... de la vaca justamente, ¿verdad? Y los primeros dibujitos antes las primeras una vez me compartieron 1700 y pico, ¿verdad? Dibujitos de madres que tenían hijos que eran terneras, ¿verdad? Que salían con cuernitos porque se habían vacunado y siempre existió, ¿verdad? Y está bien, o sea, entiendo como parte, ¿verdad? Como un fenómeno. Sí, lo que tienen ahora, tienen el potencial de entrarte a tu bolsillo, a tu celular y de contagiar su mensaje. ¿Y eso está teniendo un efecto, no? ¿Estabas en sí? Sí. Aunque siempre existieron, yo creo que tiene hoy más herramientas para difundir o evangelizar sus ideas, que yo creo totalmente equivocadas, ¿verdad? Por eso hoy cada vez hay menor cobertura de un montón de otras enfermedades, ¿verdad? Sarampión, hace más de 20 años que no tenemos y es muy probable que volvamos a tener porque la gente tiene miedo de ponerse la vacuna, de vacunarse, ¿verdad? Es más, discuten. Ya le escuché a muchos periodistas decir, y a uno, ¿verdad?
en especial diciendo que no es la vacuna de ARN mensajero, no es vacuna ni siquiera, ¿verdad? Porque, bueno, no me voy a poner a discutir, pero se está cuestionando hasta la semántica de la definición de lo que es, ¿verdad? Pero bueno, siempre hubo y hay que aprender a luchar contra eso y hasta ahora siempre se ganó. Espero que esta vez sea más de lo mismo, ¿verdad? En esta mesa estuvo sentado Luis Fernando Ramírez antes de ser ministro y le pregunté, Luis, ¿alguna vez sería ministro de Educación? Me dijo que no. La pregunta obligada. No, pero más allá, digamos, la figura y todo, digo, ¿te verías en un rol de ese tipo? ¿Querés seguir? ¿O por dónde pasa? Mira que esto queda grabado. Guillermo Sequeira te pregunta. Sí, no, mira. ¿O por dónde sentí que pasa tu aporte, digo, en los próximos años? Sí, no. O sea, yo creo que sí, mi aporte va directamente para la salud pública, como te digo, el proyecto de crear esta sociedad que sí o sí hace falta en la sociedad paraguaya, en la sociedad académica, en la sociedad científica del Paraguay. Falta las ciencias de la salud pública, donde no solamente estén médicos, donde estén sociólogos, antropólogos, economistas, ¿verdad? Y no solamente médicos, ¿verdad? No solamente la medicina. Y esa visión, y creo que también mi lado de investigador, me ponen desde una perspectiva que puede aportar muchísimo para la salud pública. Hoy sigo siendo docente también en el Hospital de Clínicas y en algunas otras universidades. Y tratar de transmitir el tema de salud pública. Te estoy dando la respuesta, ¿verdad? Sí. Pensé mucho, ¿no? Soy el único que me preguntó No, esto. a no ser que el pueblo me lo pida, dice el alumno. No. ¿Sabes qué? Yo creo que sí, viendo un poco mi perfil, y como te dije, soy calentón. No sé, yo sí, para ministro. No. ¿Verdad? Sí, cerca del ministro. Okay. Eso sí, ¿verdad? Yo creo que mi visión técnica, y entendiendo, ¿verdad?, el componente político, mi visión técnica, creo que estoy para servir para el Ministerio de Salud, ¿verdad?, y para la salud pública paraguaya, sin necesidad de estar ahí. Quedó grabado. Hace una semana, unos meses, estuvimos en un bar y se acercó la moza, no sé si te acuerdas, y te dijo, ¿uno sos el de los cachiporros? Sí. Yo le dije que era, sí, yo le dije que sí, te pidió un autógrafo. No, te pregunto esto, comento esto porque sentí que se va diluyendo también este tema de la posición pública. Sí. O sea, el efecto Sequeira, digamos, de salir y que te reconozcan, miran, ¿o no? Sí. Yo estoy en la fase ahora que me miran y no saben de qué, ¿verdad? Lo que más me repitieron fue si no trabajo en un programa de cocina. No. Y usé ya un par de veces. ¿Dónde? ¿Vos? Sí. ¿De programa de cocina no va a ser? Sí, de programa de cocina. Ayer hice una compra y me dijo el que me vendió todas las mañanas veo tu programa en la tele. Yo después de 14 años de Teletón, claro, desaparece y la gente como que te ve y no sabe qué es. Pero no ¿extrañas eso o estás disfrutando un poco de... No te digo el anonimato, pero estar un poco más guardado? Sí, estoy disfrutando. El anonimato todavía es difícil. Alguno que le tengo que dar. No anonimato, soy una persona demasiado relevante y conocida, pero digo, no en ese nivel en el que estabas, ¿verdad? De tanta exposición. Sí, no le deseo a nadie. Uh-huh. Yo le decía a muchos amigos, ¿y qué tal disfrutar esto, la fama? Mira, yo digo, la fama para dos cosas. Si sos artista, de las artes que sean, porque cuando vos estés, la gente va a ir, te va a escuchar, va a pagar por escucharte, por ver tu obra, lo que sea. O si sos político, porque vale a votos, ¿verdad? Para el resto, la fama no sirve para nada, es problema. No sirve para nada, ¿verdad? No podés comer tranquilo, nada, ¿verdad? No son votos porque no sos político, no pagan entrada para verte, no hay dinero para vos, entonces todo mal, boludo. La fama no sirve. Bueno, Guille, gracias totales por esta oportunidad de conversar contigo. De más está decir, reiterarte mi respeto, mi admiración. Tenemos muchos amigos en común. Yo sé lo que te quieren, lo que te estiman. Y como te dije, te invité porque sos buena persona, porque sos un buen tipo. Dicen que... más allá de tu figura, y quería un poco rescatar también la vida detrás de ese personaje, entre comillas, que uno ve a veces en los medios. Sí. Y creo que de tu experiencia mucha gente va a sacar insights que le van a servir en sus propios aprendizajes. Y bueno, y me queda la historia de una persona que transitó desde muy chico momentos difíciles de incertidumbre y que tuvo que poner el cuerpo, pero también esas redes que se activan, ¿verdad? Pensar la salud y nuestro desarrollo ya no de una perspectiva solamente individual, sino que mucho más colectiva. Así que te agradezco enormemente por el espacio y tus reflexiones. Gracias, Andrés, por la invitación y
Espero que haya salido bien. Me voy a escuchar después. Más vale que sí, más vale que sí. Gracias, Guillermo. Bueno, agradecerle a ustedes también por acompañarnos. Sigan en los próximos